Muy buenas tardes una vez más. Y Dios les bendiga a cada uno. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad y también por cada uno que mira estos videos. Y vamos a hacer un resumen del libro de Oseas. En esta tarde, al entrar al libro de Oseas, tenemos los últimos 12 libros de los profetas menores. Um, en esta mañana tenemos varias cosas que queremos ver, diferentes quizás, pero todos estos últimos ya son los profetas. Hemos terminado los 5 profetas mayores y este es el primero de los profetas menores. Entonces el nombre del libro de este libro lleva el nombre de Oseas. También el autor, el mismo Oseas, fecha de escritura en el año 715 a.C. Destinatorios: el reino del norte o Israel. Propósito: el libro de Oseas revela el amor incondicional de Dios, especialmente en contraste con los pecados de las personas. Tema clave: el libro de Oseas se enfoca en el rechazo de Dios por parte de Israel y lo compara con el adulterio. Dios podría asemejarse a un esposo fiel en el capítulo 2, versículo 20. Israel haría las veces de una mujer infiel. Israel es lo que vemos con el propósito de Dios llamar o decirle a Oseas que se buscara una esposa como Gomer, en realidad no lleva acento, Gomer. Dios tenía un propósito para mostrarle la infidelidad del pueblo de Israel, el reino del norte. Frase clave: amor incondicional. Lección clave: Oseas en el capítulo 14, el versículo 1 al 9. Da cuenta del tema central que atraviesa el libro del retorno de Dios y la elección de su camino. Personajes claves: Oseas, Gomer y sus hijos. Versículos claves: Oseas capítulo 3 versículo 1 ilustra el amor de Dios hacia la incrédula nación de Israel, y también la incredulidad, pero es la incrédula nación de Israel, comparando con el amor de Oseas por su discola esposa Gomer. Oseas es, en pocas palabras, la infidelidad de Israel comparada con Gomer, capítulo 1, versículo 3. Profecías acerca de la idolatría de Israel, capítulo 4, versículo 13. El llamado de la contrición, promesa de bendiciones futuras, en el capítulo 14. Oseas tuvo una esposa, y una esposa con compromiso, que Dios mismo le dijo cómo escogiera a su esposa. Tuvo 3 hijos, también hasta los nombres eran con propósito para ilustrar la situación de Israel, capítulo 1, versículo 3 al 9. Oseas era nativo del reino del norte y profeta en el reino del norte. Nativo del reino del norte, y también su ministerio fue a profetizar el reino del norte. Desde el año 755 hasta el año 714 a.C. Un poco después del profeta Amós. Amós era un profeta que era extranjero, o era de la nación del sur, pero fue enviado Amós. Y esto es interesante. Entonces es un buen tiempo, porque digo que es interesante para explicar algo acerca de entender que aunque no
encontremos la cronología o el orden que sería más fácil. Digo yo, para mí sería más fácil si tuviéramos entonces, estuviéramos estudiando, si Amós profetizó antes de Oseas. Sin embargo, estamos estudiando primero en el libro de Oseas, porque así está en la Biblia, los nombres de los 12, o sea, como vamos siguiendo el orden de los libros, pues vamos a estudiar, estamos estudiando primero este libro de Oseas, pero en sí, en ministerio y en tiempo, en edad, que nació y profetizó y fueron contemporáneos por un tiempo, pero en sí Amós había ministrado o profetizado, vino de la tierra del sur al extranjero, al reino del norte a profetizar, y fue antes de él. Entonces, bueno, eso quizás sería algo que nos ayudaría. Y también no sería más fácil, podríamos decir, si podemos confiar, pero sí podemos confiar que Dios tiene un propósito especial, así es de que tenemos que seguir el orden, tal como los encontramos en los libros, aunque quizás para algunos se nos haría más fácil. Otro de los ejemplos de la Biblia que tenemos, o sea, es primero, el primero de los profetas menores, después Joel. Y después, Joel fue mucho más antes, en el año. Hay que también tenemos que mirar eso. Que no tenemos que realmente leer la Biblia y terminar un libro y pensar que es como si fuera una novela o alguna enseñanza como cuando estás leyendo de un libro de un autor porque normalmente si te da historias, pues si te va a hablar de la experiencia de él o de la experiencia de sus padres o de sus abuelos, pues normalmente no lo escribiría de manera que podamos entender que no está hablando del presente, sino que estaba hablando del pasado. Y este es el caso con el profeta Joel. El profeta Joel fue no solamente profeta en otros tiempos y en el reino del sur. También tenemos que mirar eso, pero lo estoy diciendo para explicar que cuando lleguemos el propósito mi propósito de enseñar, de hacer un resumen de esto, es para quizás acomodar ahí algunas cosas, algunas dudas que quizás si lo entiendes, lo que te estoy diciendo aquí te ayudaría mucho para leer. Ok, al terminar los 14 capítulos de Oseas, está hablando específicamente, todo esto se trata de cómo Dios, y voy a tratar de volver a la Biblia, cómo Dios, cuando dije que tenía un propósito especial a que Oseas sí se casara, que tuviera esposa. De Daniel no sabemos si tuvo esposa, no tenemos absolutamente nada. Terminamos el libro de Daniel. Si tuvo esposa hebrea o israelita o de su propia tierra, de su propia gente, o si tuvo esposa de una de las caldeas o de la gente de Babilonia. No sabemos. Ezequiel sabemos que tuvo esposa y Dios tuvo un propósito también, y ya lo miramos el de Ezequiel. Jeremías no tuvo esposa, solamente es un repaso. Entonces Joel era un profeta del reino del sur mucho más antes que Amós, o sea, Oseas, mucho más más antes que Oseas y Amós. Su ministerio fue entre el año 825 antes de Cristo al 810 también antes de Cristo. Entonces fue mucho más antes. Sin embargo, Joel está entre Oseas primero, Joel, Amós, Abdías y así.
Entonces, eso nos puede ayudar bastante. Otra de las cosas que puedo decir aquí, Jeremías, Isaías y Jeremías, todo esto fue mucho más antes. Ahí sí está bien. Fue antes de Ezequiel, porque Ezequiel fue ya estando en el exilio, y también Daniel. Pero Oseas, eso fue como más de 200 años antes de que el reino del norte fuera destruido. O sea, ya dije que Oseas, su ministerio de él fue fue la fecha de la escritura en el 715. La destrucción del reino del norte, o sea, su ministerio de él fue entre el 715 al 714, pero aparentemente la escritura de este libro fue en el 715, un año antes de todo su ministerio. Sin embargo, también después o sea que en realidad los sucesos de Jeremías o de Isaías todavía pudieron cachar algunas cosas que sucedieron en el tiempo de que todavía existía el reino del norte. O sea, el reino del norte existió, o la separación del Reino Unido, de que era un solo reino, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, los únicos tres reyes que eran el rey de todo el país, de toda la nación. Fueron estos tres. Después de la separación por causa del pecado de Salomón, fueron separados y los dos reinos, las 10 tribus al norte. Y la existencia de las 10 tribus al norte fueron del año 931 antes de Cristo hasta el 722. Entonces, por ahí un poquito más de 200 años. Esa fue la existencia cuando del reino del norte, que Oseas estaba ministrando a que se arrepintieran de su pecado al reino del norte. Y nunca lo hicieron, y Dios permitió a Siria que los destruyera. Entonces, después de Amós, después de la Biblia, de Amós fue entre el año 767 hasta el 755 antes de Cristo. También los profetas mayores, ahí es donde mencioné un poquitito acerca, Isaías alcanzó aunque Isaías ya comenzó todo su ministerio, es posible que envió algunos pequeños mensajes al reino del norte, pero exclusivamente Isaías fue para el reino del sur. Sin embargo, la existencia o el ministerio de Isaías fue entre el año 739 a.C. hasta el 681 a.C. O sea, alcanzó a agarrar unos poquitos años todavía de que estaban del 739 al 722. Serían al 32, 17 años todavía existían la nación o el reino del norte. Jeremías fue del 627. Entonces Jeremías ya todo había terminado como casi 100 años que se había terminado. Ya no existía solamente el recuerdo. 100 años casi. Si fuera como en nuestro tiempo, pues casi se olvida, al no ser que haya recordatorios por alguien específico. Entonces Jeremías, su ministerio fue del año 627 a.C. hasta el 574. En Lamentaciones, pues en realidad es el mismo profeta, Jeremías. Así de que no vamos también tiene su tiempo, porque eso fue las Lamentaciones era después del año 586 cuando todo terminó, o por ahí alrededor del 585-86 cuando Jeremías hizo las Lamentaciones. Pero Ezequiel, y aquí lo comprobamos, el ministro del año 627 al 574. Entonces todavía tuvo tiempo después de que fueron llevados. Acuérdate que los números trabajan así. El número alto, 586, fueron llevados ya todo Judá, todo el reino del sur. Pero tenemos a Jeremías del 627 al 574, o sea,
casi 12 años más después de que el reino del sur también fue llevado cautivo. Creo que no hay no veo por qué haya ninguna confusión a propósito, y todo porque este es el propósito de hacer un resumen para tomar el tiempo y darte una enseñanza de cosas que la iglesia normalmente, o tu iglesia o los lugares no toman, no sé por qué, pero no toman el tiempo para explicar, hasta que, bueno, especialmente el que tiene interés de aprender. Vaya, los que no tienen ningún interés, pues ni modo, pero el que tiene interés, ese es el propósito. Ahora, ya que ya casi termino con esto, Ezequiel ministró desde el año 593, acuérdate, fue llevado, ya que estoy en esto explicando muy específico, Ezequiel fue llevado en el año 597 a.C., tenía 25 años. En el primer capítulo de Ezequiel encontramos lo que dio 5 años de que estaba ahí cautivo. De repente él fue llevado o estaba en el río Quebar, y cuando Dios lo llamó 5 años después, ahora sí tenía los 30 años, si hubiera sido todavía, si todo estaba normal, como era el orden de la vida de los judíos o de los israelitas, él hubiera sido un sacerdote en vez de un profeta. Pero entonces él ministró del año 593 del 97 al 93, 6 años. O sea, la escritura, él ministró del año 593 hasta el año 560. Daniel fue llevado en el 605 y vivió, por eso dije que tuvo una vida larga. Fue una persona que tuvo muchos años de vida. En el año 65, digamos que cuando dicen los muchachos 15, 16 años, en el año 605, pues él ya tenía 15 y vivió hasta el 536, pues son 70 más por lo menos de otros 15 a 20, fácil sus 85, 90 años, pues el tiempo de nosotros, que se le puede decir que fue un hombre mayor o duró mucho tiempo. No sabemos por qué no fue, pero vamos a ver un poquitito con los últimos, voy a leer unas poquitas cosas. Este libro es más, lo he hecho más como una explicación, en vez de para explicar cosas que no encuentras típicamente en tu propia iglesia, ¿okay? Al no ser que, no sé cómo le parezca, mi experiencia de hacer preguntas, yo he mirado el muy poco deseo de enseñarme, así es de que pues a causa de eso tuve que echar manos yo mejor afuera. La verdad que sí estoy estudiando, pero bajo la enseñanza que yo tengo, nunca voy a tener un título, porque así es el maestro o la institución, o si le puedo, no es una institución en sí, porque no depende, bueno, sí, tiene en sí tiene el 501c3, igual que para la contribución de los que ayudan a la institución para la enseñanza, a los que quieren aprender la Biblia en este lugar donde yo estoy estudiando. Pero bueno, como yo he sentido el muy poco deseo de los ministros que hemos tenido, o que han sido mis pastores, de enseñarme, no sé cuál será el motivo. Sinceramente, si supiera, yo lo dijera. Sinceramente, yo dijera que es mi culpa, pero así ha sido. Y espero que si a alguien le gusta aprender, y si tienes que hacerlo afuera con alguien que no te está enseñando ninguna doctrina, solamente lo que dice la palabra de Dios. Pero quiero leer unos versículos en el capítulo 1, especialmente dije que Dios tenía un propósito muy específico. Para terminar, Dios tenía un propósito muy específico a decirle a Oseas, la mujer que se buscara, para ilustrar la infidelidad de una nación, que era Israel, a Dios como esposa del rey o Jehová. Y quería ilustrar, y entonces voy a leer, voy a empezar, son 11 versículos para terminar, y solamente quiero leer la parte de los hijos, que Dios le dio los nombres también. No fue que Él escogió,
su darle el nombre a sus hijos, sino que Dios le dio. Entonces, voy a leerlo. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berit, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, ve y tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahí está el propósito. Versículo 3 dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí en poco yo castigaré a la casa de Jehú. Esa es otra cosa aparte que me encantaría entrar en enseñar, pero quizás un día podremos a dar una enseñanza de cada libro, porque aquí hay una gran enseñanza que podríamos tomar tiempo. Dice: por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día, versículo 5, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, pon por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois ni mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Versículo 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no puede medir ni contar. Y en el lugar de donde de los que fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos de Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y los de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Profecía a una vez más. Aquí él está profetizando a la nación de Israel, al reino del norte, pero el primer nombre creo que no lo expliqué en el versículo 4. Estaba yo ahí mirando esto. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí en poco yo castigaré a la casa de Jehú. O sea, tenía un propósito del primer nombre. La segunda, porque Dios: ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y el tercer último, Lo Ruama, Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así es de que creo que es buen tiempo. Creo que reconozco que como en algo otros lo he hecho, pero he tomado un tiempo de vez en cuando. Quizás no lo haga en el de Joel lo que hice con pero de darte los años para que lo sepa. Y el que mire este video, pues lo bueno que cuando lo subimos en YouTube, y los que lo pueden mirar ahí, lo puedes pausar, regresar hasta que te quede claro, o compáralo con la Biblia, lo que yo enseño ahí. No solo lo que yo te digo, sino que muchos tienen la Biblia de estudios que puedes comparar lo que la enseñanza que se encuentra ahí. Así es de que nos vemos en el libro de Joel. Dios les bendiga.